Sin embargo, mi mente no se apaciguó y, lleno de una inquieta curiosidad, volví por fin a la puerta. Sin ningún obstáculo introduje mi llave, la abrí y entré. No se veía a Barclay. Miré ansiosamente a mi alrededor, me asomé detrás de su biombo, pero era muy evidente que no estaba. Al examinar más detenidamente el lugar, deduje que durante un periodo indefinido Barclay debió de comer, vestirse y dormir en mi despacho, y además sin plato, espejo ni cama. El asiento acolchado de un viejo y desvencijado sofá situado en un rincón mostraba la débil huella de una forma reclinada y delgada. Bajo su escritorio encontré una manta, bajo la rejilla vacía una caja de tinte y un cepillo, sobre una silla una palangana de hojalata con jabón y una toalla raída, en un periódico unas migajas de frutos secos de jengibre y un bocado de queso. Sí, pensé, es bastante evidente que Barclay ha estado haciendo su hogar aquí, manteniendo la sala de solteros él solo. Inmediatamente después el pensamiento me invadió. Qué miserable soledad y falta de amigos se revelan aquí. Su pobreza es grande, pero su soledad, qué horrible. Piensa en ello. Los domingos, la Wall Street está desierta como Petra y todas las noches de todos los días está vacía. También este edificio, que durante los días de la semana zumba con la industria y la vida, al anochecer resuena con el puro vacío y todo el domingo está desamparado. Y aquí Barclay tiene su hogar, único espectador de una soledad que ha visto toda poblada, una especie de Marius inocente y transformado, rumiando entre las ruinas de Cartago. Por primera vez en mi vida se apoderó de mí una sensación de abrumadora melancolía. Antes no había experimentado más que una tristeza nada agradable. El vínculo de una humanidad común me atraía ahora irresistiblemente a la melancolía. Una melancolía fraternal, porque tanto yo como Barclay éramos hijos de Adán. Recordé las sedas brillantes y los rostros resplandecientes que había visto aquel día, con adornos de gala, navegando como cisnes por el Mississippi de Broadway, y los contrasté con el pálido copista y pensé para mis adentros, ¡ah! La felicidad corteja la luz, por lo que consideramos que el mundo es alegre, pero la miseria se esconde a distancia, por lo que consideramos que la miseria no existe. Estas tristes fantasías, sin duda quimeras de un cerebro enfermo y tonto, condujeron a otros pensamientos más especiales, relativos a las excentricidades de Barclay. Presentimientos de extraños descubrimientos revoloteaban a mi alrededor. La pálida figura del escribiente se me apareció tendida entre extraños indiferentes en su temblorosa sábana. De repente me atrajo el escritorio cerrado de Barclay, la llave a la vista dejada en la cerradura. No pretendo hacer ninguna travesura, no busco satisfacer ninguna curiosidad despiadada. Pensé, además, el escritorio es mío, y su contenido también, así que me atreveré a mirar dentro. Todo estaba metódicamente ordenado, los papeles bien colocados, los agujeros de las palomas eran profundos, y, sacando las carpetas de documentos, me metí a tientas en sus huecos. En un momento dado sentí algo allí y lo saqué. Era un viejo pañuelo, pesado y anudado. Lo abrí y vi que era una caja de ahorros. Ahora recordé todos los silenciosos misterios que había observado en el hombre. Recordé que nunca hablaba sino para responder, que aunque a intervalos tenía bastante tiempo para sí mismo, nunca lo había visto leer, ni siquiera un periódico, que durante largos periodos se quedaba mirando hacia afuera, en su pálida ventana detrás del biombo, sobre la pared de ladrillos muertos. Estaba bastante seguro de que nunca visitaba ningún refectorio o casa de comidas, mientras que su rostro pálido indicaba claramente que nunca bebía cerveza como los turcos, ni siquiera té o café como los demás hombres, que nunca iba a ningún sitio en particular que yo pudiera conocer, que nunca salía a pasear a no ser que fuera el caso en ese momento, que se negaba a decir quién era o de dónde venía, o si tenía algún pariente en el mundo, que aunque estaba tan delgado y pálido nunca se quejaba de mala salud y, sobre todo, recordé un cierto aire inconsciente de palidez, ¿cómo llamarlo?, de pálida altivez, digamos, o más bien de austera reserva en él, que me había hecho sentir positivamente mi dócil conformidad con sus excentricidades, cuando había temido pedirle que hiciera la más mínima cosa incidental por mí, aun sabiendo, por su prolongada inmovilidad, que, detrás de su pantalla, debía de estar sumido en uno de esos ensueños suyos de paredes muertas. Al girar todas estas cosas y al unirlas con el hecho recientemente descubierto de que él hacía de mi oficina su lugar de residencia constante y su hogar, y sin olvidar su morboso mal humor, al girar todas estas cosas, un sentimiento prudencial comenzó a invadirme.
Mis primeras emociones habían sido de pura melancolía y de la más sincera piedad, pero justo en la medida en que la forlornidad de Barbie crecía y crecía en mi imaginación, esa misma melancolía se fundía en miedo, esa piedad en repulsión. Es tan cierto y tan terrible también que hasta cierto punto el pensamiento, la visión de la miseria despierta nuestros mejores afectos, pero, en ciertos casos especiales, más allá de ese punto no lo hace. Se equivocan quienes afirman que esto se debe invariablemente al egoísmo inherente al corazón humano. Procede más bien de una cierta desesperación de remediar un mal excesivo y orgánico. Para un ser sensible la compasión no pocas veces es dolor, y cuando por fin se percibe que esa piedad no puede conducir a un socorro eficaz, el sentido común le pide al alma que se deshaga de ella. Lo que vi aquella mañana me persuadió de que el escribiente era víctima de un trastorno innato e incurable. Podía dar limosna a su cuerpo, pero su cuerpo no le dolía, era su alma la que sufría, y a su alma no podía llegar. No cumplí el propósito de ir a la iglesia de la Trinidad aquella mañana. De alguna manera las cosas que había visto me descalificaban por el momento para ir a la iglesia. Volví a casa, pensando en lo que haría con Barbie. Finalmente, decidí lo siguiente. A la mañana siguiente le haría algunas preguntas tranquilas sobre su historia, etc. Y si se negaba a responderlas abiertamente y sin reservas, y supuse que preferiría no hacerlo, le daría un billete de $20, además de lo que le debía, y le diría que sus servicios ya no eran necesarios, pero que si de alguna otra manera podía ayudarlo, lo haría con gusto, especialmente si deseaba regresar a su lugar de origen, donde quiera que fuera. Ayudaría de buen grado a sufragar los gastos. Además, si, después de llegar a casa, se encontrara en algún momento en necesidad de ayuda, una carta suya sería una respuesta segura. Llegó la mañana siguiente. «Barbie», le dije, llamándole suavemente detrás de su biombo. No hubo respuesta. «Barbie», le dije en un tono aún más suave, «ven aquí. No voy a pedirte que hagas nada que prefieras no hacer. Simplemente quiero hablar contigo». Al oír esto, se deslizó sin hacer ruido. «Me dirás, Barbie, ¿dónde naciste?» «Preferiría no hacerlo». «¿Me dirás algo sobre ti?» «Preferiría no hacerlo». «Pero, ¿qué objeción razonable puede tener para hablar conmigo? Me siento amigable con usted». No me miró mientras hablaba, sino que mantuvo su mirada fija en mi busto de Cicerón, que en ese momento estaba directamente detrás de mí, a unos 15 centímetros por encima de mi cabeza. «¿Cuál es tu respuesta, Barbie?», dije, después de esperar un tiempo considerable por una respuesta, durante el cual su semblante permaneció inmóvil. Solo hubo el más leve temblor concebible de la blanca boca atenuada. «De momento prefiero no dar ninguna respuesta», dijo, y se retiró a su ermita. Confieso que soy un poco débil, pero su manera de actuar en esta ocasión me molestó. No solo parecía acechar en él un cierto desdén tranquilo, sino que su perversidad parecía ingrata, teniendo en cuenta el innegable buen uso y la indulgencia que había recibido de mí. De nuevo me senté a rumiar lo que debía hacer. Mortificado como estaba por su comportamiento y resuelto como había estado a despedirlo cuando entrara en mis oficinas, sin embargo sentí extrañamente que algo supersticioso golpeaba mi corazón y me prohibía llevar a cabo mi propósito, y me denunciaba como un villano si me atrevía a pronunciar una palabra amarga contra este desamparado de la humanidad. Por fin, acercando familiarmente mi silla detrás de su biombo, me senté y dije: «Barbie, no te preocupes entonces por revelar tu historia, pero déjame suplicarte, como amigo, que cumplas en lo posible con los usos de esta oficina. Y ahora que ayudarás a examinar los papeles mañana o al día siguiente, en resumen, y ahora que en 1 o 2 días empezarás a ser un poco razonable. Dilo, Barbie». «Por el momento preferiría no ser un poco razonable», fue su respuesta, ligeramente cadavérica. Justo en ese momento se abrieron las puertas plegables y se acercó Nippers. Parecía estar sufriendo un inusual mal descanso nocturno, inducido por una indigestión más severa de lo común. Escuchó las últimas palabras de Barbie. «No lo prefiero, gritó Nippers. «Yo lo preferiría si fuera usted, señor», dirigiéndose a mí. «Lo preferiría, le daría preferencias. La mula obstinada. ¿Qué es, señor? Por favor, lo que prefiere no hacer ahora». Barbie no movió ni un miembro. «Señor Nippers», dije, «preferiría que se retirara por el momento».
De alguna manera, últimamente me había acostumbrado a utilizar involuntariamente esta palabra prefiero, en todo tipo de ocasiones no precisamente adecuadas, y temía pensar que mi contacto con el escribiente ya me había afectado seriamente en el plano mental, y ¿qué otra aberración más profunda no podría producir aún? Esta aprensión no había dejado de ser eficaz para determinarme a emplear medios sumarios. Cuando Nippers, con un aspecto muy agrio y malhumorado, se marchaba, Turkey se acercó con suavidad y deferencia. Con sumisión, señor, dijo. Ayer estuve pensando en Barclay y creo que si preferiría tomar 1 litro de buena cerveza todos los días, le ayudaría mucho a recuperarse y le permitiría ayudar a examinar sus papeles. Así que usted también tiene la palabra, dije, ligeramente excitado. Con sumisión. ¿Qué palabra, señor? Preguntó Turkey, apiñándose respetuosamente en el reducido espacio que había detrás del biombo y, al hacerlo, haciéndome empujar al escribiente. ¿Qué palabra, señor? Preferiría que me dejaran solo aquí, dijo Barclay, como si se sintiera ofendido por ser acosado en su intimidad. Esa es la palabra, Turkey, dije, esa es. Ah, preferir. Ah, sí, una palabra extraña. Yo nunca la uso, pero, señor, como estaba diciendo, si él prefiere. Turkey, interrumpí, por favor, retírese. Ah, ciertamente, señor, si usted prefiere que lo haga. Cuando abrió la puerta plegable para retirarse, Nippers, que estaba en su escritorio, me vio y me preguntó si prefería que me copiaran un determinado documento en papel azul o blanco. No acentuó en lo más mínimo la palabra preferir. Era evidente que le salió involuntariamente de la lengua. Pensé que debía deshacerme de un demente que ya ha hecho girar las lenguas y no las cabezas de mí y de los empleados, pero me pareció prudente no romper la destitución de inmediato. Al día siguiente observé que Barclay no hacía otra cosa que permanecer en su ventana, en su retraimiento de pared cerrada. Al preguntarle por qué no escribía, dijo que había decidido no hacerlo más. ¿Por qué? ¿Cómo ahora? ¿Qué es lo siguiente? Exclamé. ¿No escribir más? No más. ¿Y cuál es la razón? ¿No ves la razón por ti mismo? Respondió con indiferencia. Le miré fijamente y percibí que sus ojos parecían apagados y vidriosos. Al instante se me ocurrió que su inigualable diligencia al copiar junto a la ventana en penumbra durante las primeras semanas de su estancia conmigo podría haberle afectado temporalmente la vista. Me sentí conmovido. Le dije algo en señal de condolencia. Le insinué que, por supuesto, había hecho bien en abstenerse de escribir durante un tiempo y le insté a que aprovechara esa oportunidad para hacer un sano ejercicio al aire libre. Sin embargo, no lo hizo. Pocos días después de esto, estando mis otros empleados ausentes y teniendo mucha prisa por enviar ciertas cartas por correo, pensé que, no teniendo nada más que hacer, Barclay sería seguramente menos inflexible que de costumbre y llevaría estas cartas a la oficina de correos, pero se negó rotundamente, así que, para mi desgracia, fui yo mismo. Pasaron aún más días. No puedo decir si los ojos de Barclay mejoraron o no. En apariencia creía que sí, pero cuando le pregunté si lo habían hecho no me respondió. En todo caso no quiso copiar. Por fin, en respuesta a mi insistencia, me informó de que había renunciado definitivamente a copiar. ¿Qué? Exclamé, suponiendo que sus ojos se pusieran completamente bien, mejor que nunca. ¿No copiaría entonces? He dejado de copiar, respondió, y se hizo a un lado. Siguió siendo, como siempre, un elemento fijo en mi habitación. No, si eso fuera posible, se convirtió en un elemento más fijo que antes. ¿Qué había que hacer? No quería hacer nada en el despacho. ¿Por qué iba a quedarse allí? De hecho, ahora se había convertido en una piedra de molino para mí, no solo inútil como collar, sino aflictiva de llevar. Sin embargo, lo sentía por él. Hablo menos que la verdad cuando digo que, por su propia cuenta, me causaba malestar. Si hubiera nombrado un solo pariente o amigo, le habría escrito al instante y le habría instado a que se llevara al pobre hombre a algún refugio conveniente. Pero parecía estar solo, absolutamente solo en el universo, un poco de naufragio en medio del Atlántico. Al final, las necesidades relacionadas con mis negocios se impusieron a todas las demás consideraciones. Con toda la decencia que pude le dije a Barbie que dentro de 6 días debía abandonar incondicionalmente la oficina. Le advertí que en el intervalo tomara medidas para conseguir otra morada. Me ofrecí ayudarle en este empeño si él mismo daba el primer paso hacia la mudanza. Y cuando por fin me dejes, Barbie, añadí, me encargaré de que no te vayas completamente desprovisto. 6 días a partir de ahora, recuerda. Al expirar ese plazo me asomé detrás del biombo y he aquí que Barclay estaba allí. Me abotoné el abrigo
Me equilibré, avancé lentamente hacia él. Le toqué el hombro y le dije, ha llegado el momento, debes dejar este lugar. Lo siento por ti. Aquí tienes dinero, pero debes irte. Preferiría no hacerlo, contestó él, todavía de espaldas a mí. Debes hacerlo. Permanecí en silencio. Ahora tenía una confianza ilimitada en la honestidad común de este hombre. Con frecuencia me había devuelto 6 peniques y chelines que se me habían caído al suelo por descuido, pues yo suelo ser muy imprudente en estos asuntos de los botones de la camisa. El procedimiento que siguió no se considerará extraordinario. Barley, dije, te debo $12 a cuenta. Aquí tienes 32. Los 20 impares son tuyos. Pero no hizo ningún movimiento. Entonces los dejaré aquí, poniéndolos bajo un peso sobre la mesa. Luego, tomando mi sombrero y mi bastón y dirigiéndome a la puerta, me volví tranquilamente y añadí, después de que haya sacado sus cosas de estas oficinas, Barley, por supuesto, cerrará la puerta con llave, ya que todos se han ido por el día menos usted, y si le parece, deslice su llave por debajo del felpudo para que yo pueda tenerla por la mañana. No volveré a verla, así que adiós. Si en lo sucesivo, en su nuevo lugar de residencia, puedo serle de alguna utilidad, no deje de avisarme por carta. Adiós, Barley, y que te vaya bien. Pero no contestó ni una palabra. Como la última columna de un templo en ruinas, permaneció mudo y solitario en medio de la habitación, por lo demás desierta. Mientras caminaba hacia mi casa, pensativo, mi vanidad se apoderó de mi piedad. No podía sino enorgullecerme de mi magistral gestión para deshacerme de Barley. Magistral lo llamo, y así debe parecerle a cualquier pensador desapasionado. La belleza de mi procedimiento parecía consistir en su perfecta tranquilidad. No hubo ninguna intimidación vulgar, ninguna bravuconada de ningún tipo, ninguna instigación colérica, ni zancadas de un lado a otro del apartamento, dando órdenes vehementes para que Barley se liera con sus mendaces trampas. Nada de eso. Sin pedir a gritos que Barley se fuera, como habría hecho un genio inferior, di por sentado que debía irse, y sobre esa suposición construí todo lo que tenía que decir. Cuanto más pensaba en mi procedimiento, más me encantaba. Sin embargo, a la mañana siguiente, al despertarme, tuve mis dudas, pues de alguna manera había dormido los vapores de la vanidad. Una de las horas más frías y sabias que tiene un hombre es justo después de despertarse por la mañana. Mi procedimiento parecía tan sagaz como siempre, pero solo en teoría. La cuestión era cómo se demostraría en la práctica. Era realmente un hermoso pensamiento haber asumido la partida de Barley, pero, después de todo, esa suposición era simplemente mía y nada de Barley. La gran cuestión no era si yo había supuesto que él me dejaría, sino si él prefería hacerlo. Era más un hombre de preferencias que de suposiciones. Después del desayuno, caminé por la ciudad discutiendo las probabilidades a favor y en contra. En un momento pensé que resultaría un miserable fracaso y que Barley se encontraría vivo en mi oficina como de costumbre. Al momento siguiente parecía seguro de que vería su silla vacía, y así seguí dando vueltas, en la esquina de Broadway con la calle Canal, y un grupo de personas muy excitadas que conversaban seriamente. Apuesto a que no va, dijo una voz cuando pasé. No va. Hecho, dije yo. Ponga su dinero. Instintivamente estaba metiendo la mano en el bolsillo para sacar el mío cuando recordé que era un día de elecciones. Las palabras que había escuchado no hacían referencia a Barley, sino al éxito o no de algún candidato a la alcaldía. En mi estado de ánimo había imaginado, por así decirlo, que toda la Broadway compartía mi entusiasmo y debatía conmigo la misma cuestión. Seguí adelante, muy agradecido de que el alboroto de la calle disimulara mi momentáneo despiste. Como había previsto, llegué antes de lo habitual a la puerta de mi despacho. Me quedé escuchando un momento. Todo estaba tranquilo. Debía de haberse ido. Probé el pomo. La puerta estaba cerrada. Sí, mi procedimiento había funcionado de las mil maravillas. En efecto, debía de haber desaparecido. Sin embargo, una cierta melancolía se mezcló con esto. Casi me arrepentí de mi brillante éxito. Estaba tanteando bajo el felpudo de la puerta en busca de la llave que Barley debía haber dejado allí para mí, cuando accidentalmente mi rodilla golpeó contra un panel, produciendo un sonido de llamada, y en respuesta me llegó una voz desde el interior. «Todavía no. Estoy ocupado». Era Barley. Me quedé atónito.
Por un instante me quedé como el hombre que, con la pipa en la boca, fue asesinado una tarde sin nubes hace mucho tiempo, en Virginia, por un relámpago de verano. En su propia y cálida ventana abierta fue asesinado y permaneció allí asomado a la tarde de ensueño, hasta que alguien lo tocó cuando cayó. No se ha ido, murmuré al fin, pero, obedeciendo de nuevo a ese maravilloso ascendiente que el inescrutable escribiente tenía sobre mí y del que, por mucho que me quejara, no podía escapar del todo, bajé lentamente las escaleras y salí a la calle, y mientras daba una vuelta a la manzana consideré lo que debía hacer a continuación en esta inaudita perplejidad. Sacar al hombre de la calle con un empujón no podía. Ahuyentarlo con insultos duros no serviría. Llamar a la policía era una idea desagradable y, sin embargo, permitirle disfrutar de su cadavérico triunfo sobre mí, tampoco esto se me ocurría. ¿Qué había que hacer? O, si no se podía hacer nada, ¿había algo más que pudiera asumir en el asunto? Sí, así como antes había asumido prospectivamente que Barbley seguiría, ahora podía asumir retrospectivamente que se había ido. Para llevar a cabo legítimamente esta suposición, podría entrar en mi oficina a toda prisa y, fingiendo no ver a Barbley en absoluto, caminar directamente hacia él como si fuera el aire. Un procedimiento así tendría la apariencia de un ataque a domicilio. Era difícil que Barbley pudiera resistir tal aplicación de la doctrina de las suposiciones, pero, pensándolo bien, el éxito del plan parecía bastante dudoso. Decidí volver a discutir el asunto con él. Barbley, dije, entrando en el despacho, con una expresión tranquilamente severa, estoy seriamente disgustado. Me duele, Barbley. Había pensado mejor de ti. Te había imaginado de una organización tan caballerosa que en cualquier dilema delicado bastaría con una ligera insinuación, en definitiva, una suposición. Pero parece que me he engañado. ¿Por qué? Añadí, comenzando sin afectación, ni siquiera ha tocado ese dinero todavía, señalándolo justo donde lo había dejado la noche anterior. No respondió nada. ¿Me dejarás o no me dejarás? Le pregunté con súbita pasión, acercándome a él. Preferiría no dejarte, respondió, enfatizando suavemente el no. ¿Qué derecho terrenal tienes a quedarte aquí? ¿Pagas algún alquiler? ¿Pagas mis impuestos? ¿O esta propiedad es tuya? No respondió nada. ¿Estás preparado para seguir escribiendo ahora? ¿Está recuperada su vista? ¿Podría copiar un pequeño papel para mí esta mañana? ¿O ayudar a examinar unas pocas líneas? ¿O dar una vuelta por la oficina de correos? En una palabra, ¿hará usted cualquier cosa para dar color a su negativa a abandonar el local? Se retiró en silencio a su ermita. Yo me encontraba en un estado de resentimiento tan nervioso que me pareció prudente abstenerme por el momento de hacer más demostraciones. Barbley y yo estábamos solos. Recordé la tragedia del desafortunado Adams y del aún más desafortunado Colt en la solitaria oficina de este último, y cómo el pobre Colt, estando terriblemente indignado por Adams y permitiéndose imprudentemente excitarse salvajemente, se precipitó sin darse cuenta en su acto fatal, un acto que ciertamente nadie podría deplorar más que el propio actor. En mis reflexiones sobre el tema se me ha ocurrido a menudo que si aquel altercado hubiera tenido lugar en la vía pública o en una residencia privada, no habría terminado como lo hizo. Fue la circunstancia de estar solos en una oficina solitaria, subiendo las escaleras de un edificio totalmente ajeno a las asociaciones domésticas humanizadoras, una oficina sin alfombrar, sin duda, de aspecto polvoriento y macilento. Esto debió de ser lo que contribuyó en gran medida a aumentar la irritable desesperación del desventurado Colt. Pero, cuando este viejo Adán del resentimiento se levantó en mí y me tentó con respecto a Barbley, lo agarré y lo arrojé. ¿Cómo? Simplemente recordando el mandato divino. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Sí, esto fue lo que me salvó. Aparte de consideraciones más elevadas, la caridad opera a menudo como un principio enormemente sabio y prudente, una gran salvaguarda para su poseedor. Los hombres han cometido asesinatos por celos y por ira, y por odio, y por egoísmo, y por orgullo espiritual, pero ningún hombre del que yo haya oído hablar ha cometido un asesinato diabólico por la dulce caridad. Así pues, el mero interés propio, si no puede alistarse un motivo mejor, debería, especialmente en los hombres de gran temperamento, impulsar a todos los seres a la caridad y la filantropía. En cualquier caso,
En la ocasión en cuestión me esforcé por ahogar mis exasperados sentimientos hacia el escribiente, interpretando benévolamente su conducta. Pobrecito, pobrecito, pensé, no tiene ninguna intención y además ha pasado por momentos difíciles y hay que complacerlo. Me esforcé también en ocuparme inmediatamente y al mismo tiempo en reconfortar mi abatimiento. Traté de imaginar que en el transcurso de la mañana o una hora que le resultara agradable, Barbie, por propia voluntad, saldría de su ermita y emprendería alguna línea de marcha decidida en dirección a la puerta. Pero no. Llegaron las 12:30. Turkey comenzó a brillar en la cara, a volcar su tintero y a volverse generalmente obstinado. Nippers se redujo a la quietud y la cortesía. Ginger Nut masticó su manzana del mediodía y Barley permaneció de pie en su ventana, en uno de sus más profundos ensueños de pared cerrada. Se le dará crédito. Debo reconocerlo, aquella tarde salí de la oficina sin decirle una sola palabra más. Pasaron algunos días, durante los cuales a intervalos de tiempo libre leí un poco. Edwards on the Wheel y Prestige of Necessity. Dadas las circunstancias, esos libros me produjeron un sentimiento saludable. Poco a poco me fui convenciendo de que estos problemas míos en relación con el escribiente habían sido predestinados desde la eternidad y que Barclay había sido acantonado en mi casa por algún misterioso propósito de una providencia omnisciente que un simple mortal como yo no podía comprender. Sí, Barclay, quédate ahí detrás de tu biombo, pensé. No te perseguiré más. Eres inofensivo y silencioso como cualquiera de estas viejas sillas. En fin, nunca me siento tan privado como cuando sé que estás aquí. Por lo menos lo veo, lo siento, penetro en el propósito predestinado de mi vida. Estoy contento. Puede que otros tengan papeles más elevados que representar, pero mi misión en este mundo, Barclay, es proporcionarte un despacho durante el tiempo que consideres oportuno permanecer. Creo que este sabio y bendito estado de ánimo habría continuado conmigo si no fuera por los comentarios no solicitados y poco caritativos que me hicieron mis amigos profesionales que visitaban las habitaciones. Pero así sucede a menudo, que la constante fricción de las mentes no liberales desgasta al final las mejores resoluciones de los más generosos. Aunque, sin duda, cuando reflexioné sobre ello, no era extraño que la gente que entraba en mi despacho se sintiera impresionada por el peculiar aspecto del inexplicable Barclay y por ello se viera tentada a lanzar algunas observaciones siniestras sobre él. A veces, un abogado que tenía negocios conmigo y que llamaba a mi despacho y no encontraba allí a nadie más que al escribiente se empeñaba en obtener de él algún tipo de información precisa sobre mi paradero. Pero sin hacer caso a sus palabras, Barclay permanecía inmóvil en medio de la sala, así que después de contemplarlo en esa posición durante un tiempo, el abogado se marchaba sin ser más sabio de lo que había llegado. Además, cuando se celebraba una referencia y la sala estaba llena de abogados y testigos y los negocios se desarrollaban con rapidez, algún caballero legal presente, muy ocupado, al ver a Barclay totalmente desocupado, le pedía que corriera a su despacho, del caballero legal, y le trajera algunos papeles. Entonces Barclay se negaba tranquilamente y seguía sin hacer nada. Entonces el abogado lanzaba una gran mirada y se volvía hacia mí. ¿Y qué podía decir yo? Por fin me di cuenta de que en todo el círculo de mis conocidos profesionales corría un murmullo de asombro en relación con la extraña criatura que tenía en mi despacho. Esto me preocupó mucho, y como se me ocurrió la idea de que posiblemente se convirtiera en un hombre longevo y siguiera ocupando mis aposentos y negando mi autoridad y desconcertando a mis visitantes y escandalizando mi reputación profesional y arrojado una pesadumbre general sobre el local, manteniendo alma y cuerpo juntos hasta el final con sus ahorros, porque sin duda no gastaba más que medio centavo al día, y al final tal vez me sobreviviera y reclamara la posesión de mi despacho por derecho de ocupación perpetua. Mientras todas estas oscuras anticipaciones se agolpaban más y más sobre mí, y mis amigos continuamente hacían sus implacables comentarios sobre la aparición en mi habitación, se produjo un gran cambio en mí. Decidí reunir todas mis facultades y librarme para siempre de ese intolerable íncubo. Sin embargo, antes de elaborar cualquier complicado proyecto adaptado a este fin, me limité a sugerir a Barclay la conveniencia de que se marchara definitivamente. En un tono calmado y serio, encomendé la idea a su cuidadosa y madura consideración, pero después de meditarlo durante 3 días, me comunicó que su decisión original seguía siendo la misma. En resumen,
que seguiría prefiriendo quedarse conmigo. ¿Qué debo hacer?, me dije ahora, abrochándome el abrigo hasta el último botón. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice la conciencia que debo hacer con este hombre, o más bien fantasma? Deshacerme de él. Debo ir, pero ¿cómo? No lo echarás al pobre mortal pálido y pasivo, no echarás a una criatura tan indefensa de tu puerta, no te deshonrarás con semejante crueldad. No, no lo haré, no puedo hacer eso. Más bien, le dejaría vivir y morir aquí, y luego albañilearía sus restos en la pared. ¿Qué harás entonces? Por más que lo convenzas, no cederá. Los sobornos los deja bajo tu propio pisapapeles en tu mesa. En resumen, es evidente que prefiere aferrarse a ti. Entonces hay que hacer algo severo, algo inusual. ¿Qué? Seguro que no harás que lo arreste un agente de policía y que su inocente palidez sea enviada a la cárcel común. ¿Y en qué se basa para hacer tal cosa? ¿Es un vagabundo? ¿Qué? ¿Es un vagabundo que se niega a moverse? Es porque no quiere ser un vagabundo, entonces que usted busca contarlo como tal. Eso es demasiado absurdo. No tiene medios de subsistencia visibles. Ahí lo tengo. Te equivocas de nuevo, porque indudablemente se mantiene a sí mismo, y esa es la única prueba irrefutable que cualquier hombre puede mostrar de que posee los medios para hacerlo. No más entonces. Ya que él no me deja, yo debo dejarle a él. Cambiaré mis oficinas, me mudaré a otro lugar, y le avisaré que, si lo encuentro en mis nuevas instalaciones, procederé contra él como un intruso común. Actuando en consecuencia, al día siguiente me dirigí a él de la siguiente manera. Encuentro estas habitaciones demasiado lejos del ayuntamiento, el aire es insalubre. En una palabra, me propongo trasladar mis oficinas la semana próxima y ya no necesitaré sus servicios. Se lo digo ahora para que busque otro lugar. No respondió y no se dijo nada más. El día señalado contraté carros y hombres, me dirigí a mis aposentos y, al tener pocos muebles, todo fue retirado en pocas horas. En todo momento el escribiente permaneció de pie detrás del biombo, el cual ordené que fuera retirado lo último. Fue retirado, y al ser doblado como un enorme folio, le dejó como ocupante inmóvil de una habitación desnuda. Me quedé en la entrada observándolo un momento, mientras algo en mi interior me respondía. Volví a entrar con la mano en el bolsillo y el corazón en la boca. Adiós, Barbie, me voy. Adiós, y que Dios te bendiga de alguna manera. Y toma esto, deslizando algo en su mano, pero se le cayó al suelo, y entonces, extraño decirlo, me separé de aquel del que tanto había deseado librarme. Instalando en mi nueva vivienda, durante 1 o 2 días mantuve la puerta cerrada con llave, y me sobresalté con cada pisada en los pasillos. Cuando volví a mis habitaciones después de una pequeña ausencia, me detenía un instante en el umbral y escuchaba atentamente antes de echar la llave, pero estos temores eran innecesarios. Barbley nunca se acercó a mí. Creía que todo iba bien, cuando me visitó un extraño de aspecto perturbado preguntando si yo era la persona que había ocupado recientemente las habitaciones del número de la Wall Street. Lleno de presentimientos le contesté que sí. Entonces, señor, dijo el desconocido, que resultó ser un abogado, usted es responsable del hombre que dejó allí. Se niega a hacer cualquier copia, se niega a hacer cualquier cosa, dice que prefiere no hacerlo y se niega a abandonar el local. Lo siento mucho, señor, dije con supuesta tranquilidad, pero con un temblor interno, pero realmente el hombre al que usted se refiere no es nada para mí, no es ningún pariente ni aprendiz mío, como para que me considere responsable de él. En nombre de la misericordia, ¿quién es? Ciertamente no puedo informarle, no sé nada de él. Antes lo empleé como copista, pero hace tiempo que no hace nada por mí. Entonces lo arreglaré. Buenos días, señor. Pasaron varios días y no volví a saber nada más, y aunque a menudo sentí un impulso caritativo de pasar por el lugar y ver al pobre Barbley, sin embargo una cierta aprensión de no sé qué me retuvo. A estas alturas todo ha terminado con él, pensé. Al fin, cuando durante otra semana no me llegó ninguna otra información, pero al llegar a mi habitación al día siguiente encontré a varias personas esperando en mi puerta en un alto estado de excitación nerviosa. «Ese es el hombre, aquí viene», gritó el más importante, a quien reconocí como el abogado que me había llamado antes a solas. «Debe llevárselo, señor, de inmediato», gritó una persona corpulenta, entre ellos avanzando hacia mí, y que supe que era el propietario del número de la Wall Street. «Estos caballeros, mis inquilinos, no pueden soportarlo más. El señor B», señalando al abogado,
Lo ha echado de su habitación y ahora persiste en rondar el edificio en general, sentándose en las barandillas de la escalera durante el día y durmiendo en la entrada por la noche. Todo el mundo está preocupado. Los clientes están abandonando las oficinas. Se teme que haya una turba. Hay que hacer algo. Y sin demora. Atónito ante este torrente, retrocedí ante él y de buena gana me hubiera encerrado en mis nuevas dependencias. En vano insistí en que Barclay no era nada para mí, ni nadie para nadie más. En vano. Yo era la última persona de la que se sabía que tenía algo que ver con él y me exigían que rindiera cuentas. Temeroso entonces de ser expuesto en los periódicos, como amenazó oscuramente una persona presente, consideré el asunto y finalmente dije que si el abogado me concedía una entrevista confidencial con el escribiente en su propia habitación, la del abogado, esa tarde me esforzaría al máximo para librarlos de la molestia de la que se quejaban. Al subir las escaleras hacia mi antiguo lugar de residencia, estaba Barclay sentado silenciosamente en la barandilla del rellano. ¿Qué haces aquí, Barclay?, le dije. ¿Sentado en la barandilla?, respondió suavemente. Hice un gesto para que entrara en la habitación del abogado que nos dejó. Barclay, dije, ¿eres consciente de que eres la causa de una gran tribulación para mí al persistir en ocupar la entrada después de haber sido despedido del despacho? No hubo respuesta. Ahora debe ocurrir una de dos cosas. O bien usted debe hacer algo, o bien se le debe hacer algo a usted. ¿A qué tipo de negocio le gustaría dedicarse? ¿Te gustaría volver a dedicarte a copiar para alguien? No. Preferiría no hacer ningún cambio. ¿Le gustaría ser dependiente en una tienda de productos secos? Hay demasiadas limitaciones en eso. No. No me gustaría un puesto de oficinista, pero no soy muy exigente. Demasiado confinamiento, grité. ¿Por qué te mantienes confinado todo el tiempo? Preferiría no aceptar un puesto de oficinista, replicó, como si quisiera zanjar ese pequeño asunto de una vez. ¿Cómo se sentaría el trabajo de camarero? No hay que poner a prueba la vista en eso. No me gustaría en absoluto, aunque, como he dicho antes, no soy muy exigente. Su inusual palabrería me inspiró. Volví a la carga. Bueno, entonces, ¿te gustaría viajar por el país recogiendo facturas para los comerciantes? Eso mejoraría tu salud. No, preferiría hacer otra cosa. ¿Qué le parecería entonces ir de acompañante a Europa para entretener a algún joven caballero con su conversación? ¿Cómo le sentaría eso? En absoluto. No me parece que haya nada definitivo en eso. Me gustaría estar inmóvil, pero no soy particular. Entonces no te moverás, grité, perdiendo ahora toda la paciencia, y por primera vez en toda mi exasperante relación con él me apasioné. Si no te vas de este lugar antes de la noche me sentiré obligado, de hecho estoy obligado, a abandonar el lugar yo mismo. Concluí de forma bastante absurda, sin saber con qué posible amenaza tratar de asustar su inmovilidad para que cumpliera. Desesperado por cualquier otro esfuerzo, me apresuré a dejarle, cuando se me ocurrió un último pensamiento que no había sido del todo indulgente antes. Barclay, dije con el tono más amable que podía adoptar en circunstancias tan excitantes, ¿quieres venir a casa conmigo ahora? No a mi oficina, sino a mi vivienda, y quedarte allí hasta que podemos llegar a un acuerdo conveniente para ti en nuestro tiempo libre. Vamos, partamos ahora mismo. No, de momento prefiero no hacer ningún cambio. No respondí nada, sino que, esquivando eficazmente a todo el mundo por la brusquedad y rapidez de mi huida, salí corriendo del edificio, subí por la Wall Street hacia Broadway y saltando al primer ómnibus me alejé pronto de la persecución. Tan pronto como volví a estar tranquilo me di cuenta de que había hecho todo lo posible, tanto en lo que respecta a las exigencias del propietario y sus inquilinos, como en lo que se refiere a mi propio deseo y sentido del deber para beneficiar a Barclay y protegerlo de una ruda persecución. Ahora me esforcé por estar totalmente despreocupado y tranquilo. Mi conciencia me justificó en el intento, aunque en realidad no tuvo el éxito que hubiera deseado. Tan temeroso estaba de volver a ser perseguido por el indignado propietario y sus exasperados inquilinos que, renunciando a mi negocio en manos de Nippers durante unos días, me paseé por la parte alta de la ciudad y por los suburbios en mi Rockaway. Crucé a Jersey City y a Hoboken y realicé visitas fugitivas a Manhattanville y Astoria. De hecho, casi viví en mi Rockaway durante ese tiempo. Cuando volví a entrar en mi despacho encontré una nota del propietario sobre el escritorio. La abrí con manos temblorosas. Me informaba que
de que el escritor había enviado a la policía y había hecho que Barbley fuera trasladado a las tumbas como vagabundo. Además, como yo sabía más que nadie sobre él, deseaba que me presentara en ese lugar y que hiciera una declaración adecuada de los hechos. Estas noticias tuvieron un efecto contradictorio en mí. Al principio me indigné, pero al final casi lo aprobé. La disposición enérgica y sumaria del propietario le había llevado a adoptar un procedimiento que no creo que yo mismo hubiera decidido, y sin embargo, como último recurso en circunstancias tan peculiares, parecía el único plan. Como supe después, el pobre escribiente, cuando se le dijo que debía ser conducido a las tumbas, no ofreció el menor obstáculo, sino que, con su pálida e inmóvil manera, consintió en silencio. Algunos de los compasivos y curiosos transeúntes se unieron al grupo y, encabezados por uno de los alguaciles del brazo de Barbley, la silenciosa procesión se abrió paso a través de todo el ruido, el calor y la alegría de las bulliciosas calles del mediodía. El mismo día que recibí la nota me dirigí a las tumbas, o, para hablar con más propiedad, a los salones de justicia. Buscando al funcionario adecuado, expuse el propósito de mi llamada y me informaron de que el individuo que describía estaba efectivamente dentro. Entonces le aseguré al funcionario que Barbley era un hombre perfectamente honesto y muy compasivo, por muy excéntrico que fuera. Le conté todo lo que sabía y terminé sugiriendo la idea de dejarle en un confinamiento lo más indulgente posible, hasta que se pudiera hacer algo menos duro, aunque en realidad apenas sabía qué. En todo caso, si no se podía decidir otra cosa, la casa de beneficencia debía recibirlo. Entonces le pedí una entrevista. Al no estar bajo ninguna acusación vergonzosa y sereno e inofensivo en todos sus actos, le habían permitido pasearse libremente por la prisión, y especialmente por el patio cubierto de hierba, y así lo encontré allí, de pie, solo, en el más tranquilo de los patios, con la cara hacia un alto muro, mientras a su alrededor, desde las estrechas rendijas de las ventanas de la cárcel, me pareció ver asomarse los ojos de asesinos y ladrones. ¡Barbley! Te conozco, dijo sin mirar a su alrededor, y no quiero decirte nada. No he sido yo quien te ha traído aquí, Barbley, dije, profundamente dolido por su sospecha implícita, y para ti este no debería ser un lugar tan vil. No hay nada reprochable que se te atribuya por estar aquí, y mira, no es un lugar tan triste como uno podría pensar. Mira, ahí está el cielo, y aquí la hierba. Sé dónde estoy, contestó, pero no quiso decir nada más, y entonces le dejé. Cuando entré de nuevo en el pasillo, un hombre ancho como la carne, con un delantal, me abordó y sacando el pulgar por encima del hombro dijo: ¿Es tu amigo? Sí. ¿Quiere morirse de hambre? Si es así, déjalo vivir con la tarifa de la prisión, eso es todo. ¿Quién es usted?, pregunté yo, sin saber qué hacer con una persona que hablaba de forma tan poco oficial en un lugar así. Yo soy el encargado de la comida. Los caballeros que tienen amigos aquí me contratan para que les proporcione algo bueno para comer. ¿Es así?, dije, volviéndome hacia el dueño de la casa. Dijo que sí. Pues bien, dije yo, poniendo algo de plata en manos del Grubman, porque así lo llamaban, quiero que prestes especial atención a mi amigo, que le des la mejor cena que puedas conseguir, y debes ser lo más cortés posible con él. Preséntame, ¿quieres?, dijo el parrillero, mirándome con una expresión que parecía decir que estaba todo impaciente por una oportunidad de dar una muestra de su crianza. Pensando que sería beneficioso para el escribiente, acepté y, preguntándole su nombre, me dirigí con él a Barbley. Barbley, este señor Cuttles te será muy útil. Su siervo, señor, su siervo, dijo el mozo saludando en voz baja detrás de su delantal. Espero que le resulte agradable este lugar, señor. Amplios terrenos, frescos apartamentos, señor. Espero que se quede con nosotros algún tiempo. Procure que sea agradable. ¿Podemos, el señor Cuttles y yo, tener el placer de su compañía para cenar, señor, en la habitación privada del señor Cuttles? Prefiero no cenar hoy, dijo Barbley, dándose la vuelta. No me gustaría. No estoy acostumbrado a las cenas. Al decir esto, se dirigió lentamente al otro lado del recinto y se colocó frente a la pared cerrada. ¿Cómo es esto?, dijo el hombre de la parrilla, dirigiéndose a mí con una mirada de asombro. Es raro, ¿no? Creo que está un poco trastornado, dije yo con tristeza. Desquiciado es. Pues bien, por mi parte, pensé que ese amigo suyo era un caballero falsificador. Siempre son pálidos y gentiles los falsificadores.
No puedo compadecerlos. No puedo evitarlo, señor. ¿Conoció usted a Monroe Edwards?, añadió conmovido, e hizo una pausa. Luego, apoyando su mano en mi hombro, suspiró. Murió de tisis en Sing Sing. Así que no conocías a Monroe. No, nunca conocí socialmente a ningún falsificador, pero no puedo detenerme más. Mira a mi amigo allá. No perderás con ello. Te veré de nuevo. Algunos días después de esto volví a obtener la admisión en las tumbas y recorrí los pasillos en busca de Barbel, pero sin encontrarlo. Lo vi salir de su celda no hace mucho tiempo, dijo un lacayo. Puede que haya ido a merodear por los patios. Así que fui en esa dirección. ¿Buscas al hombre silencioso?, me dijo otro de los guardias al pasar por delante de mí. Allá está, durmiendo en el patio. No hace ni 20 minutos que lo vi acostado. El patio estaba absolutamente tranquilo. No era accesible a los prisioneros comunes. Los muros que lo rodeaban, de un grosor asombroso, impedían cualquier sonido detrás de ellos. El carácter egipcio de la mampostería me pesaba con su penumbra, pero un suave césped encarcelado crecía bajo los pies. Parecía el corazón de las pirámides eternas, donde, por alguna extraña magia, a través de las hendiduras habían brotado semillas de hierba dejadas caer por los pájaros. Extrañamente acurrucado en la base del muro, con las rodillas levantadas y tumbado de lado, con la cabeza tocando las frías piedras, vi al consumido Barley, pero nada se movió. Me detuve, luego me acerqué a él, me incliné y vi que sus oscuros ojos estaban abiertos. Por lo demás, parecía profundamente dormido. Algo me impulsó a tocarlo. Le toqué la mano y un escalofrío me recorrió el brazo y la columna vertebral hasta los pies. El rostro redondo del hombre de la parrilla se asomó a mí ahora. Su cena está lista. ¿Tampoco cenará hoy? ¿O es que vive sin cenar? Vive sin cenar, dije, y cerró los ojos. Está dormido, ¿no? Con reyes y consejeros, murmuré yo. Parece que no hay necesidad de continuar con esta historia. Mi imaginación suplirá fácilmente el escaso relato del entierro del pobre Barley, pero antes de despedirme del lector, permítanme decir que, si esta pequeña narración le ha interesado lo suficiente como para despertar la curiosidad por saber quién era Barley y qué tipo de vida llevaba antes de que el presente narrador lo conociera, solo puedo responder que comparto plenamente esa curiosidad, pero que soy totalmente incapaz de satisfacerla. Sin embargo, no sé si debo divulgar un pequeño rumor que llegó a mis oídos unos meses después del fallecimiento del escribiente. Nunca pude saber en qué se basaba y por lo tanto no puedo decir si es cierto. Pero como este vago informe no ha dejado de tener un extraño interés sugestivo para mí, por muy triste que sea, puede resultar lo mismo para algunos otros y por eso lo mencionaré brevemente. El informe era siguiente: que Barley había sido un empleado subordinado en la oficina de la Carta Muerta en Washington, de la que había sido retirado repentinamente por un cambio en la administración. Cuando pienso en este rumor no puedo expresar adecuadamente las emociones que me embargan. Cartas muertas. ¿No suena a hombres muertos? Si concibo a un hombre por naturaleza y por desgracia propenso a una pálida desesperanza, ¿puede haber algún asunto más apropiado para aumentarla que el de manejar continuamente esas cartas muertas y clasificarlas para las llamas? Porque todos los años se queman por montones. A veces del papel doblado, el pálido empleado toma un anillo, el dedo para el que estaba destinado. Tal vez se moldea en la tumba. Un billete enviado en la más rápida caridad, aquel a quien aliviaría, ya no come ni tiene hambre. El perdón para los que murieron desesperados, la esperanza para los que murieron sin esperanza, las buenas noticias para los que murieron sofocados por calamidades no aliviadas. En los recados de la vida, estas cartas se aceleran hacia la muerte. Ay, Barbie, ay, la humanidad.